Una mesa sencilla, es alta, un cuaderno abierto y el sonido de una pluma contra el papel. El mundo afuera sigue su ritmo, pero adentro se detiene, porque una mujer escribe. Ella es Virginia Woolf y lo hace con una urgencia porque sabe que ese pequeño cuarto no es un lujo, es una trinchera. Yo soy Elisa Queijeiro y hoy en E-Cultura exploraremos la vida tormentosa, brillante y valiente de una de las mentes más extraordinarias de la literatura, Virginia Woolf, la mujer que nos enseñó que toda creadora necesita una habitación propia y que con sus palabras abrió puertas infinitas donde todas podemos hoy entrar y reconocernos. Este podcast llega a ti gracias a Actinver, acompañándote a construir las grandes historias de tu vida. Me imagino a Virginia en su cabaña de madera en el jardín Monks House, en Sussex, al sur de Inglaterra, con su escritorio alto donde trabajaba de pie, mirando a través de la ventana hacia las colinas. Imagino sus dedos manchados de tinta, su mente incansable tejiendo mundos enteros, personajes que aún hoy nos acompañan. ¿Cuántas mujeres durante siglos tuvieron que escribir a escondidas, sobre una piedra en el bosque o en la mesa de la cocina, interrumpidas una y otra vez sin un espacio propio donde permitir que sus pensamientos florecieran? ¿Cuántas voces se perdieron porque no tuvieron esa habitación propia que Virginia Woolf, adelantada a su tiempo, reclamaba como un derecho fundamental? ¿Quién es ella? Virginia nació en 1882 en el seno de una familia victoriana, aparentemente perfecta. Su padre, Sir Leslie Stephen, era un reconocido crítico literario y el primer editor del prestigioso Dictionary of National Biography. Su madre, Julia Jackson, era famosa por su belleza y por su capacidad de sacrificio. Pero esta aparente perfección era solo una de las vistas de la familia, que muy pronto la pequeña Virginia descubriría. Ella creció entre dos mundos, Londres durante el invierno y St. Ives en la costa de Cornwall durante los veranos. Así se formó su universo mental entre la rigidez de la ciudad y la libertad del mar, entre la intelectualidad de las bibliotecas paternas y la sensibilidad de las playas que miraban hacia el faro de Cotreville. Quizás te suena familiar este faro. 100 años después, Virginia lo inmortalizaría en una de sus obras maestras, To the Lighthouse, o Al Faro. Todo este mundo idílico comenzó a desmoronarse cuando ella apenas tenía 13 años. Su madre murió inesperadamente en 1895, y fue precisamente entonces cuando la pequeña Virginia dejó de escribir cartas divertidas sobre las noticias familiares. Un año después, su hermanastra Stella también falleció. La muerte comenzaba a ocupar un lugar prominente en la vida de la joven. Pero lo más perturbador para Virginia no era solo la ausencia, sino también el oscuro secreto que guardaba desde su niñez, porque durante años sus hermanastros George y Gerald Dogworth habían abusado sexualmente de ella cuando apenas tenía 6 años. Un trauma profundo que marcaría su vida y su obra, una herida de la que Virginia después hablaría abiertamente, con una valentía que era extraordinaria para su tiempo. Después, en 1904, la tragedia la golpeó de nuevo cuando murió su padre. Virginia sufrió entonces su primera crisis nerviosa severa. Escuchaba voces e intentó por primera vez acabar con su vida. Lo que muchos llamaron locura era en realidad el impacto traumático del abuso y de las pérdidas, exacerbado por una sociedad que definitivamente no sabía manejar el dolor femenino, en el que muchas veces no se le podía ni siquiera mencionar. Pero ella, Virginia Woolf, logró algo extraordinario: transformar su dolor en arte. Sus innovadoras técnicas narrativas, particularmente las llamadas flujo de conciencia, pueden entenderse como un intento de capturar la fragmentación de la mente traumatizada y simultáneamente como una forma de sanar, de integrar,
esas partes fragmentadas del ser, como ella misma lo escribió. La escritura es el único modo que tengo para enfrentarme al horror de la vida. Tras la muerte de su padre, Virginia y sus hermanos se mudaron al barrio de Bloomsbury, un distrito de Londres donde reinaba un ambiente bohemio y liberal que contrastaba con la rígida moral victoriana. Y fue ahí donde nació lo que hoy conocemos como el grupo de Bloomsbury. Y fue ahí donde Virginia conoció al que se va a convertir en el amor de su vida y su esposo, el escritor Leonard Woolf. No era un grupo formal. Se reunían para hablar de arte, literatura, política, erotismo, pacifismo, ideas revolucionarias para la época. Bloomsbury fue para Virginia un espacio de libertad intelectual donde pudo comenzar a explorar su voz sin filtros, hablar abiertamente y desarrollar nuevas formas literarias. Consolidó su voz, no solo como escritora, sino como pensadora. Ese grupo la apoyaría a lo largo de toda su vida, incluso durante sus crisis más severas. Más allá de haber sido su esposo, Leonard se convertiría en el gran apoyo de Virginia, en su amigo, su editor, su crítico, su cuidador. Un verdadero aliado. Juntos fundaron la Hogarth Press en 1917, una pequeña editorial que publicaría no solo las obras de Virginia, sino también las primeras traducciones al inglés de Sigmund Freud, así como obras de T.S. Eliot, Catherine Mansfield y muchos otros autores innovadores. Leonard creyó siempre en el talento de Virginia, incluso cuando ella misma lo dudaba. Le proporcionó estabilidad, cariño y apoyo incondicional. Virginia adoraba a Leonard. Sin embargo, también es verdad que la naturaleza de este matrimonio era compleja, con aspectos que hoy llamaríamos un matrimonio abierto. Algunos afirman que la naturaleza de su amor era más bien intelectual, con una profundidad que trascendía los límites de la carne. Fue precisamente durante estos años cuando Virginia conoció a Vita Scott-Beale West, una aristócrata y escritora con quien mantuvo una intensa relación romántica. Esta pasión inspiró una de las obras más experimentales de Virginia Woolf, Orlando, una fantasía biográfica sobre un personaje que vive durante siglos y cambia de género. Como Virginia lo escribió en su diario, Orlando fue creado como un tributo para Vita. Entre 1925 y 1931 va a ser cuando Virginia Woolf escribe sus obras más renombradas, aquellas que cambiaron para siempre el panorama de la literatura occidental, como La señora Dalloway, de 1925. Una novela que transcurre en un solo día en la vida de Clarissa Dalloway, mientras prepara una fiesta. Pero lo revolucionario es la técnica. Virginia se sumerge en la mente de sus personajes, mostrándonos el fluir de sus pensamientos, sus recuerdos, sus sensaciones. El tiempo se vuelve fluido, subjetivo, mientras el dolor flota como fantasma en el Londres de la posguerra. Por su parte, en 1927 escribe To the Lighthouse, que está inspirada en sus propios veranos en Cornwall y su relación con sus padres. Una obra sobre el paso del tiempo, la pérdida, lo que no se dice entre las personas que se aman, y donde la figura central, la señora Ramsay, es un homenaje a su propia madre perdida. Las olas es de 1931. Esta se considera su máxima obra experimental. Es un poema en prosa que sigue las vidas y pensamientos de 6 amigos desde la infancia hasta la vejez, a través de monólogos interiores interrumpidos por pasajes descriptivos del mar. Es un texto sobre la identidad, la amistad, la muerte. Lo que Virginia estaba haciendo era absolutamente revolucionario. Ella inventa el flujo de conciencia, una técnica narrativa que lo que intenta es capturar el movimiento real de la mente humana, con sus asociaciones libres, sus saltos temporales, su mezcla de recuerdos y sensaciones presentes. Rompió con la narrativa tradicional para mostrar una verdad más profunda.
que nuestra experiencia del mundo no es ni lineal ni ordenada, sino fragmentada, subjetiva, llena de conexiones ocultas. En las palabras de la misma Virginia, la vida no es una serie de lámparas dispuestas simétricamente, sino un halo luminoso, una envoltura semitransparente que nos rodea desde el principio de la conciencia hasta el final. Virginia Woolf fue además una pionera en hablar de temas considerados tabú en su época: la sexualidad femenina, las relaciones románticas y eróticas entre mujeres, la androginia, la represión victoriana. Es justamente Orlando de 1928, con su protagonista que cambia de género y mantiene relaciones con personas de ambos sexos, un desafío abiertamente a las convenciones literarias y sociales. Orlando fue uno de los pocos libros de temática claramente queer que pudo publicarse sin censura en su época. Sin embargo, obras como Los años de 1937 sufrieron extensos recortes y modificaciones. Virginia eliminó de este manuscrito casi 200 páginas con contenido explícito sobre sexualidad, menstruación y experiencias corporales femeninas, consciente de que no serían aceptadas por los editores ni por el público. Estos manuscritos perdidos, versiones originales y sin censura de sus obras, continúan siendo objeto de estudio, revelando una Virginia Woolf aún más valiente y transgresora. Ella también fue una pensadora radical, una voz política que desafió el patriarcado, el imperialismo y el militarismo de su época. En 1929 publicó Una habitación propia, un ensayo que se basó en 2 conferencias sobre las mujeres y la ficción impartidas en el Newnham College y el Girton College de Cambridge, esto en octubre del año anterior. En él concibió un concepto que se ha convertido en emblema del feminismo. Una mujer debe de tener dinero y una habitación propia para poder crear, en este caso, escribir ficción. Virginia analizó también cómo la pobreza, la falta de educación formal y la carencia de espacios propios habían impedido históricamente que las mujeres desarrollaran su talento literario. Imaginó a una hermana de Shakespeare, a quien llamó Judith, con el mismo talento que el dramaturgo, pero condenada al fracaso por su condición de mujer en la Inglaterra isabelina. Virginia criticaba un sistema de educación que preparaba a los hombres para la eminencia pública, mientras relegaba a las mujeres solamente a la esfera doméstica. Ella, que había sido educada en casa mientras sus hermanos iban a las mejores escuelas, sabía de lo que hablaba. Y fue en 1938, con una Europa al borde de otra guerra mundial, cuando publicó 3 Guineas, un texto aún más radical. Ahí estableció conexiones entre el fascismo, el patriarcado y el militarismo. Argumentó que las mujeres, como extranjeras en una sociedad dominada por hombres, tenían una perspectiva única y necesaria para evitar la guerra, y esa era construir una sociedad más justa. Virginia Woolf no solo escribió sobre mujeres, imaginó nuestras nuevas posibilidades, una libertad más allá de lo doméstico y un lugar propio en el mundo. Su lugar de creación era una pequeña cabaña de madera situada en el jardín de Monk's House, su casa de campo en Rodmell, Sussex, al sur de Inglaterra. La llamaban The Lodge. Tenía una mesa sencilla, una silla, vistas al paisaje y mucha tranquilidad. Cada mañana, después del desayuno, se dirigía a este espacio sagrado, donde trabajaba de pie, escribiendo sobre un escritorio alto, una costumbre que compartía con otros maestros de la pluma como Ernest Hemingway y Lewis Carroll. Su rutina era estricta: escribía por las mañanas, daba largos paseos por la tarde y leía o socializaba por las noches. La cabaña aún se conserva tal como estaba, con sus plumas, tinteros, borradores y diccionarios, como si Virginia acabara de salir a buscar una taza de té. A través de su ventana se puede ver Mount Cabourn, la colina que tanto inspiró a la escritora. Pero incluso las mentes más brillantes, lo sabemos, tienen sus grietas, y Virginia vivía dentro de las suyas.
Desde su juventud experimentó episodios nerviosos que la llevaban a periodos de euforia y creatividad, solo para abandonarla después en abismos de desolación. Esto la llevó a intentar acabar con su vida en más de una ocasión. Los médicos del Harley Street, esa calle londinense de especialistas médicos, le dieron el diagnóstico de neurastenia, un término ampliamente utilizado para describir síntomas que hoy podrían asociarse con depresión, ansiedad, posiblemente exacerbado además por su historia de trauma sexual infantil. Los tratamientos de la época incluían reposo prolongado en cama, aislamiento, sobrealimentación y ausencia de estimulación intelectual. Este reposo era, para una mente tan activa como la de Virginia, una verdadera tortura. Para 1941, con el mundo nuevamente en guerra, Virginia comenzó a sentir que volvía a perder el control. La amenaza del nazismo la angustiaba profundamente. Su casa en Londres había sido bombardeada durante el Blitz y su nuevo libro, Entre Actos, estaba terminado, pero ella no se sentía satisfecha con el resultado. Fue el 28 de marzo de ese año cuando Virginia dejó 2 cartas de despedida, una para Leonard y otra para su hermana Vanessa, y caminó entonces hasta el río Ouse, cerca de su casa en Sussex. Con piedras en los bolsillos de su abrigo, se adentró en las aguas frías y se dejó llevar. Tenía tan solo 59 años. La carta de suicidio de Virginia a Leonard Woolf es uno de los documentos más conmovedores de la literatura inglesa. En ella expresaba su angustia ante la inminente recaída en lo que ella llamaba su locura y reconocía el amor y cuidado que Leonard le había proporcionado durante todo su matrimonio. La última línea es casi desgarradora en su simplicidad. No creo, le decía, que 2 personas pudieran haber sido más felices de lo que hemos sido nosotros. Virginia Woolf no desapareció en las aguas del río Ouse. Su legado literario, político y personal ha seguido creciendo con los años. Así, durante los 50s y 60s, su obra fue estudiada principalmente desde una perspectiva estilística, pero con el resurgimiento del feminismo, después de los años 70, el pensamiento político de Virginia Woolf también adquirió una nueva relevancia. Autoras como Susan Sontag, Adrienne Rich y Toni Morrison encontraron en ella una mentora intelectual. Y su caso de salud mental, antes simplificada como locura, comenzó a entenderse en el contexto de su trauma infantil y las limitaciones impuestas a las mujeres de su época. Su valentía al hablar abiertamente sobre su abuso cuando nadie más lo hacía se reconoce ahora como uno de los actos más revolucionarios de una mujer. Y su técnica narrativa ha influenciado a generaciones de escritores, desde Gabriel García Márquez hasta Michael Cunningham, autor de Las Horas, una novela que reimagina la vida de Virginia y la escritura de la señora Dalloway. Hoy, Una habitación propia es casi una lectura obligatoria en las universidades de todo el mundo. Sus novelas se siguen reeditando y traduciendo a decenas de idiomas, y su casa de campo en Monk's House es ahora un museo visitado por miles de personas cada año. Y no menos importante, las ideas de Virginia sobre la androginia mental, la fluidez de la identidad, la naturaleza fragmentada de la experiencia humana, tienen más relevancia que nunca en nuestra época de identidades fluidas y realidades múltiples. Y son sus frases las que nos sellan su personalidad y trascendencia. Como ella misma escribió, nada perdura, todo cambia. El momento en que ahora apoyo el pie mientras suben y bajan las olas es todo.
Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo episodio de E-Cultura. Yo soy Elisa Queijeiro. Soy escritora, soy humanista, soy una narradora de historias. Encuentra este podcast y todos los demás de Cultura en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en mi página elisa.mx. Nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio. Este episodio de E-Cultura llegó a ti gracias a Actinver, acompañando a quienes están dispuestos a construir las grandes historias de su vida.